Hola familias, para los que no me conozcáis, soy Reyes López, soy la psicóloga de Cotton Altavix. Vamos a realizar este webinar para dar pautas sobre el comportamiento de los niños y para cómo afrontar las famosas rabietas y las situaciones que a veces nos desbordan, ya que sois muchas las familias que en los últimos tiempos nos venís comentando que os surgen este tipo de situaciones en casa. Así que vamos a empezar. Bueno, pues antes de empezar a dar las pautas, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de los niños? ¿Por qué? De repente, un día los niños empiezan a decir a todo que no, empiezan a rebelarse contra los padres, a mostrarse desafiantes, se enfadan por todo. ¿Por qué? ¿Lo hacen para fastidiarnos? ¿Lo hacen porque es algo natural en su desarrollo? ¿Qué es lo que está pasando? Como bien sabemos, los niños no tienen esos comportamientos para fastidiarnos, sino es algo completamente normal dentro de su desarrollo madurativo, ya que más o menos hasta los 2 años de edad ellos se consideran como una parte más de la mamá. Y a partir de esa edad, ellos son conscientes de que son una persona independiente, con sus propios gustos, con sus ideas, con sus pensamientos, y es por eso que empiezan a llevar la contraria y empiezan a entrar en la etapa del no. Y aparecen las rabietas, porque es una forma de ellos empezar a asentar su personalidad y a expresar que son una persona diferente a sus padres con sus propias motivaciones y sus propios intereses. Para poder entender mejor todo esto, vamos a explicar cómo se desarrolla el cerebro y sus funciones. Bueno, pues el cerebro no alcanza la madurez, es decir, su desarrollo completo, hasta más o menos los 25 años. Y eso es importantísimo tenerlo presente, porque muchas veces le pedimos a los niños que entiendan o que acepten determinadas cosas y su cerebro no está preparado para ello, ¿no? El cerebro se desarrolla desde atrás hacia adelante. En la parte de atrás están las funciones que tienen que ver con el control del movimiento, el control corporal, con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el lenguaje, y aquí en la parte frontal está todo lo que tiene que ver con el control emocional, la planificación, el reflexionar, el entender las consecuencias, el control de impulsos. Entonces, esta parte de aquí frontal no se termina de completar su desarrollo hasta ya llegada casi a la edad adulta, ¿no? Hasta los 20 y pocos años. Con lo cual es súper importante el saber que, claro, que cuando los niños no tienen ese control sobre sus emociones o sobre sus impulsos, no es porque lo estén haciendo a cosa hecha para fastidiarnos, es porque su cerebro no está preparado todavía para ello. Bien, pues como podemos ver en la imagen, el cerebro lo podemos dividir en 2 partes. En un cerebro superior, racional, donde estaría la planificación, la empatía, el autocontrol, y en un cerebro inferior o primitivo, que estaría guiado por nuestras emociones, que sería impulsivo, en el que también estarían presentes otras funciones básicas. ¿Y qué tiene que ver esto con el comportamiento de los niños y con la gestión de las rabietas o de los conflictos? Pues tiene que ver todo, absolutamente todo. El cerebro primitivo está ligado a la supervivencia de los humanos, ya que nos prepara para ante situaciones que son peligrosas huir o evitarlas. Claro, aunque hoy en día en nuestra sociedad no tengamos peligros reales que puedan poner en riesgo nuestra supervivencia, sí que nuestro cerebro evalúa situaciones externas como amenazas. Y en ese momento en la que el cerebro considera que hay una amenaza, se enciende esa parte primitiva y nos pone en alerta. Entonces, esto es lo que le pasa a los niños cuando explotan de esa forma tan intensa, cuando tienen una rabieta, cuando están constantemente diciendo que no. ¿Vale? Ellos, de forma normal, cuando la situación está controlada, se dejan llevar por su cerebro superior, por la parte racional, pero en el momento en el que tienen un deseo o en el momento en el que les surge una emoción intensa, digamos que sufren un secuestro por parte de ese cerebro más primitivo. Y la parte racional se queda a un lado y solamente se rige por esa parte emocional. Claro, esto a los adultos también nos puede suceder, pero como nosotros sí que tenemos desarrollada la parte frontal,
ahí podemos decir, espera, respira, cuenta hasta 10 y pienso antes de hablar o pienso antes de actuar. Pero los niños todavía no tienen desarrollada esa parte, así que les es imposible el que puedan hacer eso. Además, para que se produzca este secuestro de la parte del cerebro primitivo, hay otros factores que también pueden influir, como pues la edad del niño y su nivel de desarrollo a nivel de su maduración emocional, las necesidades básicas, si están cubiertas o no. Claro, cuando los niños pues tienen hambre, tienen sueño, están cansados, es lógico que a la mínima cosa exploten antes, ¿no? También sus destrezas emocionales, sus habilidades para manejar los conflictos, para hacer peticiones, para pedir disculpas, para expresar sus necesidades. También el temperamento del niño, hay niños que son más pasivos, más tranquilos y otros que tienen un carácter más fuerte o más dominante. El nivel de la tolerancia a la frustración, esto es muy importante porque es verdad que últimamente se está viendo niños que su nivel de tolerancia a la frustración es muy bajo y a la mínima que les decimos que no, enseguida se enfadan, tienen la rabieta, explotan. Entonces esto es algo muy importante a trabajar, el aprender a esperar, el aprender a que hay que aceptar los nos. También el nivel de autoexigencia. Hay niños que por sus características de personalidad son muy exigentes consigo mismos y eso también les genera más conflicto. Y por último, el estilo educativo de los padres. Dependiendo de si es un estilo más permisivo, más autoritario, más democrático, pues eso influirá en la cantidad de rabietas o de conflictos que puedan surgir entre los padres y los niños. Bueno, pues una vez explicado lo anterior, podemos decir, vale, ahora entiendo por qué mi hijo o mi hija no tiene autocontrol, pero ¿qué podemos hacer para gestionarlo? En primer lugar, vamos a ver con el siguiente esquema cómo solemos reaccionar los padres y las madres ante estas situaciones de conflicto. Como vemos en el esquema, primero aparece una conducta inapropiada por parte del niño o de la niña. Luego, la mamá o el papá da una orden o una norma, pero el niño y la niña no hacen caso y continúan con su conducta. Entonces, el papá o la mamá aumentan el tono y empiezan a ponerse nerviosos. Sin embargo, al niño o a la niña parece que le da igual y siguen. Aquí es donde a veces los adultos también podemos sufrir ese secuestro emocional cuando le hemos repetido lo mismo 200 veces y no hacen ningún caso. Entonces perdemos los papeles, gritamos, amenazamos, castigamos y al final todo es un caos. Vamos a poner un ejemplo de lo anterior. Imaginémonos que estamos en el parque con nuestro hijo o con nuestra hija y es hora ya de ir a casa. Y le decimos, cariño, nos vamos a casa. Y el niño o la niña nos dice, no, 5 minutos más, por fin. Entonces nosotros decimos, venga, vale, 5 minutos. Pasa ese tiempo y volvemos, venga, que ya han pasado los 5 minutos, nos vamos. Y el niño o la niña dice, no, no quiero quedarme. Y le decimos, no, porque se hace tarde, tenemos que ducharnos, cenar, hay que ir a casa. Y el niño o la niña se van corriendo y dicen que no. Ahí empezamos un poco a desesperarnos, pero decimos, venga, vamos a relajarnos, a respirar y a utilizar alguna estrategia de la que sabemos. Y pensamos, un premio. Y le decimos, cariño, venga, que si nos vamos ya, la mamá o el papá te compran una bolsa de patatas por el camino. Y el niño dice, o la niña, no, no quiero patatas. Y se va corriendo. Nos enfadamos un pelín más, nos ponemos un poco más nerviosos, pero decimos, venga, tenemos más opciones. Y le decimos, bueno, pues vamos a hacerlo de siempre. Mamá y papá se van, adiós, ahí te quedas. Y el niño nos mira así con cara de, sé que no se van a ir, y le da exactamente igual. Sigue jugando y pasa olímpicamente de nosotros. Entonces ya nos entra el cabreo, le decimos ya con un tono de voz más fuerte, te he dicho que nos vamos, si no nos vamos, en llegar a casa no hay tele. Y el niño o la niña dicen, me da igual, y se van corriendo otra vez a jugar. Ahí ya sí que perdemos absolutamente los papeles, porque todos nuestros intentos y nuestras estrategias han fracasado.
Entonces, de malos modos, gritamos, cogemos al niño o a la niña con fuerza y intentamos irnos. Pero el niño o la niña ahí se ponen duros, empiezan a llorar, a chillar, a decir que no, a patalear, y ya es una batalla y una lucha de a ver quién tiene más fuerza. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Pues bien, tenemos dos opciones. La primera sería dejar que el niño decida cuándo quiere ir a casa, y la segunda, con todo nuestro enfado y el enfado del niño de malas formas, llevárnoslo a la fuerza, gritando, pataleando. Bien, si somos de los que solemos optar por la primera opción, de dejar que el niño decida, muchas veces esto pasa por vergüenza del que dirán los demás, para que no monte un espectáculo, o porque nos da pena y no queremos que llore. En estos casos, el aprendizaje que se está llevando el niño es que llorando va a conseguir lo que quiera, que él tiene el poder y que lo único que necesita es llorar, patalear, gritar. Si somos de los que solemos escoger en la segunda opción, al final nosotros conseguiremos lo que queremos, pero el aprendizaje que se lleva el niño es que no tiene por qué hacer caso a la primera, que nosotros les vamos a dar muchísimas opciones y muchísimas oportunidades, y que al final la forma de los adultos de gestionar ese conflicto va a ser de una manera poco asertiva, más bien un poco agresiva, por así decirlo, ¿no? Al final pues todos enfadados, todos de mala forma, con gritos, con llanto, y claro, tampoco es un aprendizaje correcto para los niños, no es un buen modelo para que ellos aprendan cómo gestionar los conflictos. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Siguiendo el ejemplo anterior del parque, dependiendo de la edad de cada niño, podríamos consensuar una hora de regreso a casa. Pero claro, eso en niños más mayores. En niños de 2, 3 o 4 años no. Como mínimo en niños de unos 8 años en adelante. Nosotros como adultos, en estos casos, decidimos la hora de regreso. Y cuando consideremos que es el momento de volver a casa, vamos al niño o a la niña y le decimos: cariño, nos vamos a casa. Si el niño o la niña lo acepta, genial. Le ponemos nuestra mejor sonrisa, le felicitamos y nos vamos súper contentos. Pero claro, esto no suele pasar la mayoría de las veces. Lo normal es que el niño o la niña en estos momentos diga que no. En este caso, sin decir nada más, nos calmamos, nos tranquilizamos, cogemos al niño o a la niña en brazos y nos vamos a casa. Da igual que llore, que patalee, que diga que no, que grite. Nosotros mantenemos la calma y no decimos nada y seguimos caminando. Claro, aquí también estamos utilizando la fuerza, pero no sería igual que en las opciones anteriormente descritas, ya que no ha habido tiempo para ese desgaste emocional ni para ese aumento de la tensión, porque es inmediatamente después de decir la orden, actuamos nosotros, ¿no? No podemos evitar que los niños lloren o no podemos evitar que griten o que cojan una rabieta, porque claro, ellos no quieren irse del parque o no quieren hacer lo que les estamos diciendo en ese momento y sufren ese secuestro emocional del cerebro primitivo que estábamos explicando. Eso es inevitable, pero sí que les estamos dando unos aprendizajes que son esenciales para su futuro desarrollo. Les estamos diciendo en primer lugar, o están aprendiendo, que tienen que hacer caso a los papás y a las mamás a la primera, y que los adultos en situaciones de conflicto mantenemos la calma y nos comportamos de una forma correcta. Una vez que los niños ya se han calmado, entonces es el momento de hablar. ¿Cómo lo abordamos? Hay que tener en cuenta el nivel de lenguaje del niño o de la niña, ya que si es un niño que todavía no es capaz de mantener una conversación, no es necesario el tener o el darle esta explicación, pues no lo va a entender y nos va a ser muy difícil que llegue a comprender el mensaje que le queremos transmitir. Entonces, asumiendo que el niño del ejemplo sí que es capaz de mantener una conversación, empezaríamos diciéndole: ¿qué es lo que ha pasado? Y que nos cuente, ¿cómo te has sentido? Una vez que nos dice cómo se ha sentido, si comenta que estaba triste o que estaba enfadado, le respondemos diciendo: normal, te entiendo, yo también estaría enfadada o estaría triste porque el parque está muy chulo y también me gustaría quedarme allí. Así el niño ve que conectamos con él o con ella y que
como que le estamos entendiendo o que le estamos comprendiendo y validamos sus emociones. Claro, en este punto le preguntamos, ¿pero está bien no hacer caso a mamá o a papá cuando te dicen que nos vamos? Y el niño o la niña responderá, no. Y entonces en este momento le decimos, ¿y qué deberías haber hecho? Y que conteste. Si contesta algo que consideramos correcto, ¿no? Pues debería haberme ido. O si no contesta nada o contesta otra cosa que está fuera de lugar, le redirigimos hasta que dé la respuesta que queremos. Pues tendría que hacer caso y haberme ido contento o contenta. Bien, con esta forma de dialogar con los niños, no somos nosotros los que le damos la explicación, porque la mayoría de veces que somos nosotros, los adultos, los que les damos la explicación a los niños lo escuchan, dicen que sí, nos piden perdón, pero luego lo vuelven a hacer, porque ni siquiera están interiorizando el mensaje que les estamos dando. Así que de esta forma son ellos los que están reflexionando y los que dan las respuestas. Y esto les será muy útil porque en las siguientes veces, cuanto más practiquemos esto, más fácil les será el parar y pensar antes de actuar y acordarse de, es verdad, la última vez le dije a mi madre o a mi padre que tal o que cual. Así que es muy importante el que sean ellos los que reflexionen y los que den las respuestas de cómo deberían haber actuado. Terminaremos esta conversación mandándoles un mensaje de optimismo para que vean que confiamos en ellos y que estamos seguros que la próxima vez lo van a hacer bien. Les podemos decir, por ejemplo, estoy convencida que la próxima vez vas a hacer caso a mamá o a papá, o seguro que mañana, cuando mamá te diga, nos vamos a casa sin protestar, ¿vale? Así les mandamos como esa fuerza para que confíen también en sí mismos de que lo pueden hacer bien. Que se han equivocado, lo han hecho mal, pero no pasa nada. Cada día tienen una nueva oportunidad para mejorar y hacer lo correcto. Vale, pues estas pautas que hemos estado viendo las podemos emplear ante cualquier situación. Da igual el motivo. Siempre tenemos que seguir los mismos pasos. Da igual si estamos en un supermercado y quieren que les compremos algo. O si tienen los juguetes todos por en medio y no quieren recoger. O si no se quieren bañar. Da igual el motivo, siempre tenemos que hacer lo mismo. Damos la norma que sea clara, concisa, mantenemos la calma, la tranquilidad y si no nos hacen caso a la primera, directamente pues les cogemos y hacemos que hagan lo que queremos. Por ejemplo, en el caso de recoger los juguetes. Si tienen todo escampado por en medio, le decimos una vez, venga cariño, a recoger. Si no nos hacen caso, le cogemos la manita y con ellos vamos guardando y a la vez que van guardando vamos felicitando. Así, aunque guardemos más nosotros, no pasa nada, pero por lo menos el forzar un poco con la mano a que ellos también guarden. Si es el caso del supermercado, de que quieren que les compremos algo y nosotros no queremos. Ahí lo único que podemos hacer es decirle simplemente que no y ya está. Y da igual que lloren, que pataleen, que griten, nada, mantenemos la calma y no hacemos caso. Y cuando se tranquilicen, hablamos de la forma que hemos dicho, intentando entender su emoción, que ellos vean que los comprendemos y que ellos reflexionen y razonen sobre cómo han actuado y si es lo correcto o no. Si hacemos esto de forma sistemática, al final conseguimos que los niños poco a poco paren antes de actuar. Es verdad que estas pautas no son eficaces en un día y que seguramente un día os servirán y al día siguiente no. Pero cuanto más lo practiquemos y cuanto más consistentes seamos y más lo hagamos día a día en todas las cosas o en cada momento de interacción con ellos, más va a calar en ellos y más probabilidad tendremos de ponerlo en práctica. Y sobre todo, lo más importante es que sean ellos los que reflexionen. Porque si somos nosotros, al final no sirve de nada. Ellos simplemente escuchan, asienten y ya. Tienen ellos que reflexionar y ver lo que está bien y lo que está mal. Bueno, familias, espero que estas pautas os sean útiles. ¡Ánimo! Y si tenéis alguna duda más específica, ya sabéis que podéis concertar una tutoría conmigo en cualquier momento. Un saludo.